punto del orden del día, señor secretario. Segundo punto del orden del día, proyecto de acuerdo con motivo del 50º aniversario de la firma del Acuerdo de Ginebra. Es todo, señor presidente. Tiene la palabra el señor diputado William Dávila Barrios y puede hacer uso de la tribuna de oradores. Cinco minutos para la propuesta de acuerdo. 5 minutos. Presidente, buenas tardes, colegas. Este es el acierto democrático, diplomático y táctico estratégico más importante que la República ha tenido durante los últimos 50 años. Incluso antes, porque esta controversia, esta contención territorial que fue recurrida por Venezuela, por allá en 1962, en el gobierno de Raúl León, en el gobierno de Rómulo Betancourt, cuando se denunció el laudo de 1899, y después posteriormente el canciller Marco Falcón Briceño, siendo Raúl Leóniz presidente, estableció en la plenaria de las Naciones Unidas y después en el Comité Político Especial de las Naciones Unidas esta reclamación que llevó después a 1966 justamente al Acuerdo de Ginebra, siendo Marco Falcón Briceño, Ignacio Iribarren Borges, el canciller de Venezuela. Se firma este acuerdo que es el marco jurídico político dentro del cual la controversia sobre el territorio del Esequibo se tiene que dirimir. En este momento hemos visto declaraciones del presidente de Guyana y del canciller de Guyana. En estos días, las mismas declaraciones agresivas, desconociendo nuestro derecho soberano. Dentro del espíritu del Acuerdo de Ginebra, en este momento le decimos a las Naciones Unidas, al secretario general de las Naciones Unidas, tiene usted en sus manos precisamente los mecanismos establecidos en el Acuerdo de Ginebra para que, de acuerdo a los medios del artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas, se establezca el mecanismo para la solución satisfactoria y pacífica de esta contención del pueblo de Venezuela. ¿Por qué de nosotros? Porque hay un derecho histórico establecido de la soberanía nuestra sobre el territorio del Esequibo. Pero al mismo tiempo es menester establecer lo siguiente. No solamente es el territorio del Esequibo, es la fachada atlántica, es rechazar los actos unilaterales de Guyana, que ha establecido toda una política de exploración y explotación maderera de yacimientos petrolíferos a través de empresas transnacionales que incluso ellos tienen sus filiales allá. Pero no solamente las americanas, sino también tenemos empresas chinas que están haciendo actividades. La política de Estado en materia de política exterior de la democracia venezolana siempre tuvo dentro de los objetivos de la política exterior un acto afirmativo de soberanía sobre la reclamación territorial. Desgraciadamente esa política de Estado que durante 30 años nos caracterizó, después de 1999 tuvo algunos vaivenes con declaraciones que dieron en aquel momento el alto gobierno representado por el propio presidente Chávez. El hecho de que estemos en una manifestación de unanimidad apoyando un decreto de reafirmación soberana no quiere decir que nosotros estemos callados ante los errores que también se han cometido en la estrategia política nacional. Valga este momento precisamente para reafirmar nuestro contenido histórico ahí en esa afirmación positiva. Valga en este momento para reafirmar nuestra soberanía sobre algo que no puede estar nunca bajo discusión, porque la fachada atlántica, la salida nuestra por el delta del Orinoco jamás y nunca podrá estar en controversia. Eso forma parte de Venezuela y la soberanía no se discute, la soberanía se defiende como ha sido la costumbre y la tradición de la política democrática. Quería decir esta cosa porque el Acuerdo de Ginebra, que tuvo a lo largo de su historia dos interpretaciones. Por un lado, Guyana decía que allí se resolvía con el acuerdo el aspecto jurídico del laudo. Y por el otro lado, nosotros los venezolanos hemos mantenido la posición histórica que a través del acuerdo se establecen los medios de la solución pacífica de la contención. Valga aquí el reconocimiento entonces de asociaciones civiles que han mantenido una actitud de activismo en función de la defensa del Esequibo, de instituciones incluso como la Armada Nacional que con el Tecnipestana demostró
su actitud de defensa de nuestro territorio. Pero valga aquí la pena para reafirmar lo que decía precisamente Andrés Eloy Blanco en una época. Decía: Venezuela es un cuartel, Colombia es una universidad, Ecuador es un convento. Nacimos de tierras de cuarteles y parece mentira que la quinta parte de nuestro territorio lo hemos perdido sin disparar un tiro. Ha sido la democracia venezolana la que ha reafirmado el contenido nacionalista integrador de lo que significa ser Venezuela. Y por eso la importancia de conmemorar los 50 años del Acuerdo de Ginebra, porque el espíritu de la reclamación hay que mantenerlo vivo. El espíritu del Acuerdo de Ginebra, incluso hasta internamente, debería de aplicarse en este momento de crisis que vivimos en el país. Debe de existir ese sentimiento para buscarle soluciones prácticas y políticas a la crisis económica y social que estamos viviendo aquí en Venezuela. Valga el silogismo y la comparación, pero en este momento histórico que estamos viviendo, precisamente el Acuerdo de Ginebra reivindica los valores democráticos de la democracia de verdad, de la construcción de una revolución democrática profunda, donde estuvo sistemáticamente la continuidad de los presidentes que entendieron que la defensa del territorio era un legado histórico de la democracia, que formaba parte de la esencia estructural del Estado, de nuestra dignidad y de nuestra soberanía territorial. Dentro de ese contexto histórico y de valores, hoy presentamos en conmemoración a los 50 años al instrumento jurídico y político más importante de carácter estratégico en la política diplomática de los últimos 50 años. Es un esfuerzo conjunto de una Venezuela que quiso superar todos los entuertos y todas las dificultades que se presentaron durante tanto tiempo, en una Venezuela desilvanada, en una Venezuela con problemas políticos de todo orden en aquella época, donde el imperio ruso en ese momento y el imperio inglés, por repartirse Persia, le quitaron más de 150.000 kilómetros a Venezuela. No podemos permitir eso. Y aquí echa por tierra, señor presidente, esa conseja que siempre se ha dicho aquí, que nosotros en la oposición representamos la derecha y representamos los intereses transnacionales. Todo lo contrario, esta oposición nace del corazón telúrico de un pueblo que ha querido vivir libre e independiente para toda la vida. Esta oposición es diferente, porque no es una oposición enclavada en dogmatismo reduccionista, sino que tenemos un pensamiento dialéctico enclavado en las realidades de nuestro pueblo. Para nosotros la defensa del Esequibo no es un cantamón político solamente, es que estamos hablando de recursos naturales que son propiedad de esta y de las próximas generaciones. Señor presidente, con estas palabras quiero decirle a usted aquí que esta sesión es histórica. Ante el mundo le decimos que un país vale lo que nosotros precisamente significamos para hacerlo valer. Y en este momento lo que vale Venezuela es conseguir los derechos que son tan difíciles de conseguir en esta Venezuela. Los valores de la justicia, de la libertad, de la democracia y de la integridad territorial están metidos en este acuerdo histórico, el Acuerdo de Ginebra, donde decimos con las palabras: la soberanía no se discute, la soberanía se defiende. Muchas gracias. Muchas gracias, ciudadano diputado William Dávila. Consigne el acuerdo por secretaría y se le dará lectura al final de las intervenciones para ser votado. Gracias. Tiene la palabra el señor diputado John Yabur, y si es su deseo puede hacer uso de la tribuna de oradores. Gracias, presidente, colegas diputados, pueblo de Venezuela. Efectivamente, hoy estamos debatiendo una histórica fecha para la diplomacia venezolana y para el pueblo venezolano, que constituyen los 50 años del Acuerdo de Ginebra. Y desde aquí queremos, en nombre del bloque de la patria, ratificar el derecho justo, histórico, legítimo y sistemático del Estado venezolano sobre el territorio Esequibo. Que no quede duda de ese reclamo histórico y sistemático que ha sido una política de Estado, del Estado venezolano después del Acuerdo de Ginebra.
Pero aquí hay que señalar que ese acuerdo que reabre y encausa lo que ha sido ese reclamo histórico del despojo de la porción territorial más grande de la que se ha despojado el territorio venezolano, es una cuña del colonialismo británico y que hoy se mantiene apoyada por el imperialismo norteamericano. Que señalar que durante años, durante todo el período punto fijista, allí hubo una política de subordinación al imperialismo norteamericano, donde hay que señalar que hubo incluso un adormecimiento a través del protocolo de Puerto España en torno a la reclamación del Esequibo. Jugaron el papel de instrumento de subordinación, porque el imperialismo históricamente ha utilizado estos conflictos territoriales para generar controversias entre los pueblos y así, indudablemente, detener el desarrollo entre la integración y la economía de los pueblos latinoamericanos y caribeños. Así lo ha hecho con Puerto Rico, que se mantiene como colonia norteamericana, y estamos seguros desde aquí y desde la bancada revolucionaria veremos más pronto que tarde un Puerto Rico libre y soberano. Así lo han hecho con las Malvinas, que se mantiene hoy aún como cuña imperialista en el seno de América Latina, y aquí, desde aquí queremos reivindicar que las Malvinas son argentinas, y así se mantiene hoy entonces el Esequibo. Ya lo denunciaba la presidenta Janet Jagan en una visita que hiciese a nuestro país en el año 1971 al cuarto Congreso del Partido Comunista de Venezuela. Quiero citar, señalaba Janet Jagan, el conflicto fronterizo entre Guyana y Venezuela fue planeado deliberadamente para usarlo como un arma contra las fuerzas antiimperialistas cuando se hacen suficientemente fuertes para amenazar sus intereses. Y así se fue desarrollando y así se atiza cuando ven que cambios y la correlación de fuerza a favor de los pueblos y la liberación de los pueblos se viene desarrollando en América Latina y especialmente en Venezuela. No fue sino hasta la llegada de la Revolución Bolivariana y del comandante Hugo Chávez, con la visión y con la concepción bolivariana de la unidad latinoamericana y caribeña, de la visión de la unidad de la patria grande, fue que se desarrollaron políticas de integración, sin abandonar nunca el justo y legítimo reclamo sobre el territorio Esequibo. Pero fue una política de paz, una política de diplomacia bolivariana, donde se planteaba la solución de estos conflictos y estas controversias a través de la diplomacia y del derecho internacional, a través de instrumentos de integración que han servido para el desarrollo de los pueblos latinoamericanos, que han servido para el intercambio no solamente en el ámbito comercial, sino en el ámbito de la política social, como lo es la salud y la integración y la educación. Durante muchos años, los pueblos y los países caribeños vieron en Venezuela a un país con intenciones imperialistas. Veían en Venezuela como un país peligroso para el desarrollo de su economía. Solo con la Revolución Bolivariana y con esa política basada en la concepción de la unidad latinoamericana y caribeña, se logró entonces nuevos esquemas de integración y de complementariedad. Y no puede hoy, compañeros y pueblo de Venezuela, pasar por alto el reconocimiento que queremos hacer desde esta bancada patriótica a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y al papel, al rol que él se ha desempeñado en la defensa de la soberanía, que los convierte en expresión soberana, patriótica, antiimperialista y bolivariana de la defensa de nuestro pueblo y de la defensa de nuestro territorio, y expresar el reconocimiento al gobierno bolivariano, al gobierno de Hugo Chávez, y que hoy el presidente Nicolás Maduro le da continuidad en que esa controversia territorial se resuelva a través de la diplomacia y del derecho internacional. Ustedes han visto y han sido testigos, pueblo de Venezuela y pueblo del mundo, del inmenso esfuerzo que se ha hecho en Venezuela y a través de los organismos internacionales, de que eso se resuelva a través de la diplomacia y no a través de la guerra,
a través del derecho internacional y no a través de los tanques de guerra, como se pretende por el imperialismo norteamericano y como pretenden sectores de la derecha proimperialista. Es a través de la diplomacia que está planteada la solución. Son esfuerzos que se han hecho a nivel nacional. Cuando vemos a un presidente de la República por primera vez venir a este hemiciclo a explicarle al país toda la política de diplomacia internacional. Es el esfuerzo que se ha hecho en la Organización de Naciones Unidas para retomar el camino del Acuerdo de Ginebra y del derecho internacional a solventar esta controversia por la vía diplomática internacional. Y finalmente quiero terminar con esta cita del presidente Nicolás Maduro el día 6 de julio del 2015 que planteaba: Venezuela debe seguir levantando con más fuerza que nunca la reclamación justa sobre el Esequibo por las vías del derecho internacional y reconquistarlo por la vía de la paz. Es todo, ciudadano presidente, colegas diputados. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Ángel Medina. Si puede hacer uso de la tribuna de oradores. Quiero comenzar ratificando lo que es un deseo de Venezuela y que este acuerdo que debe nacer y debe aprobarse hoy es la solicitud que hacemos por unanimidad por toda esta Cámara de la Asamblea Nacional. Y lo decimos porque este es un documento que sobrepasa las diferencias políticas. Este es un documento que hoy debe aprobarse entendiendo que Venezuela es una sola, más allá de los partidos y las facciones políticas que la componemos. Este es un acuerdo que sirve de insumo para construir definitivamente una verdadera política de Estado que pretenda allanar caminos reales, viables y posibles para sostener lo que hemos dicho desde siempre, que la soberanía y nuestra reclamación legítima sobre el Esequibo es irrenunciable y va a seguir existiendo ahora con esta Asamblea con muchísima más fuerza. Este es un documento histórico y es un documento que tiene que servir de base para seguir promoviendo todos los esfuerzos diplomáticos para que se construya la alternativa y la solución a este conflicto. Pero además es un documento que debe servir de base para cuando la unidad democrática sea gobierno, haga una verdadera política de Estado desde el Parlamento, desde el Ejecutivo, desde todos los poderes públicos que garantice definitivamente una solución a todos los venezolanos. En primera instancia, queremos recordar y reafirmar el Acuerdo de Ginebra en su 50 aniversario, porque es un acuerdo que definitivamente deja muy claro lo que para Venezuela es írrito y nulo, y que el mismo acuerdo lo deja claramente, que es el laudo arbitral de 1899. Nosotros apoyamos el Acuerdo de Ginebra porque es el acuerdo que permite encontrar un camino compartido y que privilegia el camino del entendimiento y una salida al conflicto que garantice que se mantengan y prevalezcan los intereses de la nación venezolana. Apoyamos y ratificamos el Acuerdo de Ginebra porque rechaza con contundencia la unilateralidad de cualquiera de los estados partes dentro de este acuerdo. Porque rechaza las acciones que puede pretender aquel u otro estado en función de garantizar por vía de la explotación económica supuestos derechos que están negados en el propio acuerdo. Porque además ratificamos y apoyamos el Acuerdo de Ginebra porque afirma nuestros derechos sobre el territorio Esequibo, derechos que son irrenunciables. Reafirmar este camino, convalidar una vez más el Acuerdo de Ginebra, permite, en primera instancia, reconocer la labor de las organizaciones sociales, de las organizaciones civiles, de los movimientos, de los pueblos indígenas, que han hecho labor muchas veces sin tanta publicidad, pero han hecho una labor innegable en la defensa de nuestra soberanía. Reafirmar este acuerdo implica también hoy exhortar a que se produzcan todas las acciones necesarias
para que se dé la defensa de nuestro territorio, de todo nuestro territorio, del territorio Esequibo y de la plataforma continental. Y especialmente exhortar a la Fuerza Armada Nacional para que haga su labor de respeto a la soberanía nacional, para que se haga su labor de mantener y ratificar que el territorio Esequibo es Venezuela. Y en último lugar, nosotros queremos ratificar este acuerdo porque como nueva Asamblea Nacional, que nació el 6 de diciembre y se instaló el 5 de enero de este año, creemos firmemente en que una política de defensa de la soberanía tiene que construirse como una política de Estado. Y esta Asamblea Nacional, esta nueva Asamblea Nacional, no va a perder ningún momento para hacer los reclamos justos, para solicitar las acciones contundentes y sobre todo para levantar su labor, su voz patriótica de defensa de la soberanía en defender lo que es Venezuela, porque el territorio Esequibo también es Venezuela. Simplemente termino diciendo que este acuerdo es el camino que entendimos todos los demócratas. Este acuerdo es el camino que construyó la democracia venezolana para brindar soluciones pacíficas a un conflicto que lleva años y que el reto de esta generación es conseguir una solución final. Una solución final que garantice que Venezuela y los venezolanos tengamos plena conciencia de que nuestros derechos soberanos jamás fueron violentados y que esta Asamblea Nacional no va a renunciar por ningún motivo a la soberanía que corresponde a todos los venezolanos. Rescatar, por último, el espíritu de este acuerdo. Hoy, esta Cámara de la Asamblea Nacional en pleno debe aprobar por unanimidad este acuerdo, porque aprobar por unanimidad este acuerdo es enviar un mensaje directamente hoy, especialmente hoy, a la Organización de Naciones Unidas. En este momento, el presidente de la República de Guyana está reunido con el secretario general de las Naciones Unidas tratando el tema limítrofe entre Venezuela y Guyana. Que sirva este acuerdo que nace hoy desde la Asamblea Nacional para enviar un claro mensaje al mundo, enviar un claro mensaje a nuestros hermanos y amigos de Guyana y enviar un claro mensaje a la Organización de Naciones Unidas de que Venezuela apuesta por los caminos diplomáticos, apuesta por los caminos entendidos hace 50 años entre las partes para resolver un conflicto que lleva años y repito que debe ser de solución pacífica y resolución para el bien de Venezuela. Así que este documento es histórico y sienta las bases de crear una verdadera política de Estado. Es todo. Muchas gracias, diputado Medina. Se va a cerrar el debate. Cerrado. Ciudadano secretario, sírvase dar lectura al acuerdo presentado. La Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, acuerdo con motivo del 50º aniversario de la firma del Acuerdo de Ginebra, considerando que el 17 de febrero de 2016 se cumplen 50 años de la firma del Acuerdo de Ginebra, instrumento jurídico destinado a resolver la controversia fronteriza entre Venezuela, el Reino Unido de Gran Bretaña, Irlanda del Norte y la Guayana Británica, firmado en Ginebra, Suiza, el 17 de febrero de 1966, durante el gobierno del doctor Raúl Leoni, tratado actualmente vigente entre Venezuela por una parte y la hoy día independiente República Cooperativa de Guayana por la otra, considerando que el Acuerdo de Ginebra, publicado en la Gaceta Oficial de Venezuela, número 28.008, del 15 de abril de 1966, y posteriormente registrado por nuestro país en mayo del mismo año en la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas, bajo el número primero 8192.2, es considerado uno de los mayores aciertos diplomáticos y estratégicos en la garantía de asegurar la reclamación venezolana sobre el territorio Esequibo, cuyo articulado expresa el reconocimiento a la contención de Venezuela de considerar nulo e írrito el laudo arbitral de París de 1899, acordándose encontrar una solución práctica y satisfactoria para ambas partes en el marco de su contenido, considerando que el Acuerdo de Ginebra se fija la modalidad para resolver la controversia limítrofe territorial sobre el territorio Esequibo surgida de la contención venezolana ante la ONU en 1962, de calificar de nulo e írrito el laudo arbitral de París de 1899, que errónea y tendenciosamente definió la frontera común entre Venezuela y la Guyana Británica, despojando a Venezuela
de más de 159.500 kilómetros cuadrados de territorio, todo ello según detalla exposición del canciller Marco Falcón Briceño ante la 12ª Asamblea General de la ONU, señalando los sucesivos actos de agresión y despojo por parte del gobierno británico, los graves vicios contenidos en el laudo y los documentos de Malet-Prevost y sus implicaciones jurídicas, considerando que es un deber patriótico de la Asamblea Nacional reafirmar el derecho irrevocable de nuestro país sobre el territorio Esequibo, por lo que hace voto para que las negociaciones entre ambos países sean retomadas conforme a la modalidad y a los mecanismos establecidos en el Acuerdo de Ginebra. Acuerda, primero, celebrar los 50 años de la firma del Acuerdo de Ginebra y ratificar que dicho instrumento es el mecanismo jurídico vigente que fija la modalidad para resolver la controversia sobre el territorio Esequibo, mediante el cual se busca una solución satisfactoria para el arreglo práctico de la controversia que está previsto en la Carta de las Naciones Unidas. Segundo, reafirmar la convicción de esta Asamblea Nacional que la defensa de los derechos de Venezuela sobre el territorio del Esequibo se sustenta a tenor de una política de Estado desarrollada a través del Acuerdo de Ginebra. Tercero, hacer un reconocimiento público a las distintas asociaciones civiles que hacen activismo pro Esequibo por ser expresión viva de la voluntad venezolana de reivindicar su integridad territorial. Cuarto, exigir al gobierno de la República Cooperativa de Guayana que se abstenga de realizar cualquier tipo de actividades económicas, de explotación y extracción petrolera, maderera, gasíferas unilaterales que rechazamos y que no constituyen fundamento para crear derechos sobre el territorio Esequibo en disputa, tal como lo establece el inciso del artículo 5 del Acuerdo de Ginebra. Quinto, solicitar al Ejecutivo Nacional, a las organizaciones y medios de comunicación públicos y privados a continuar con la campaña de profundización de conocimiento sobre nuestros derechos en el territorio Esequibo y a difundir las bondades del Acuerdo de Ginebra. Sexto, dar publicidad al presente acuerdo, dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en Caracas, a los 16 días del mes de febrero de 2016, año 205 de la Independencia y 156 de la Federación. Es todo, señor presidente. En consideración, los diputados y diputadas que estén de acuerdo en aprobar el acuerdo leído, sírvanse a hacerlo con la señal de costumbre. Aprobado. Siguiente punto en el orden del día, ciudadano secretario. Dejamos constancia de la votación unánime en este acuerdo. Gracias.